ustedes por estar sintonizando este es su canal Simulcast Pro. Hoy la cita es con una mujer que la hemos visto en varias facetas. Ha estado como presentadora de televisión, luego fue concejal del municipio de Guayaquil, actualmente es asambleísta. Y no solamente eso, sino que también ha dedicado parte de su vida a escribir. Sus obras son realmente impresionantes y hoy vamos a conversar un poco de ella, sobre su vida, su trayectoria y también sobre los proyectos y sobre su labor que está realizando dentro de la Asamblea Nacional. Estamos hoy y la cita es con nada más y nada menos que Cristina Reyes, a quien le decimos muy buenas tardes. Cristina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rommel, muchísimas gracias, el gusto es mío, te lo debe decir cada invitado, con esta maravillosa vista de Guayaquil, del río Guayas. Uno se siente realmente feliz de tener esta vista tan hermosa, tan bonita. Gracias por la invitación. Bueno, Cristina, vamos a conversar. Queremos conocer más de tu vida, muchas personas ya lo saben, pero ir conociendo de tu boca, ir conociendo cada cosa que se ha realizado, cada paso que has dado durante toda tu vida y que siempre has sido, obviamente, a favor de los demás. Como yo inicié la apertura de este programa diciendo que estuviste siendo presentadora de televisión, estuviste en certámenes de belleza, te dedicas mucho tiempo a escribir. ¿Cómo puede ser una mujer que aparte de ser asambleísta, que te ocupa mucho tiempo, también dedicarle tiempo a escribir, a crear cosas bonitas y los vemos plasmados en tus obras? Bueno, primero decir que soy una mujer muy agradecida por tener la suerte de dedicarle el tiempo y la pasión a las cosas que me hacen vibrar, que le dan sentido a mi vida. Considero que cuando uno encuentra un propósito en su vida y marca ese camino, las cosas van fluyendo naturalmente. Si tú eres feliz haciendo los temas de comunicación, verás como cada día, a pesar de que se presenten obstáculos, esos caminos se van abriendo y te vas perfeccionando con el tiempo. Pues en mi caso puedo decirte, he tenido pues una vida versátil, multifacética, estudié Derecho, estudié Comunicación Social, he transitado por medios de comunicación, haciendo mi carrera, me dediqué en su momento también a una de mis pasiones, como lo es la poesía, que es quizá una faceta que la gente no conocía mucho hasta la última presentación que tuve de mi último poemario, Mis Plenos Poderes, libro que presenté en Guayaquil y en Quito en un espectacular evento. Y son mis credenciales de poeta presentadas a la gente, a mi público, a la gente que me sigue y me quiere. Y nuevamente yo lo resumo en esto: encontrar un propósito, darle un sentido y ponerle pasión a la vida. Bueno, pero este es el cuarto libro, la cuarta publicación que haces. Y cada día uno, pues, como dices, hay muy pocas personas que no conocen de aquello, pero ya es el cuarto libro. Dice por ahí, hay una frase muy popular que dice: si tú quieres trascender a través de los tiempos, siembra un árbol y escribe un libro. Cristina Reyes ya ha escrito 4. Y bueno, me falta el hijo, entonces, entre las cosas trascendentales, pero lo importante es, bueno, ¿qué significa ese libro? Claro. Mis Plenos Poderes es como un brebaje espiritual, es un camino recorrido amplio de luchas, en el que me ha tocado levantar mi voz, en el que le he dado también, creo que me he empoderado como mujer y he querido empoderar a muchas mujeres. No solamente por mi carrera política, sino yo creo que también por este transitar de la vida. Mis Plenos Poderes representa para mí también esa oportunidad de estoy aquí, estas son mis credenciales, estas son mis huellas. Y los anteriores libros yo no le había dado quizá tanta, no quiero decir publicidad, pero la promoción del caso. Mis Plenos Poderes tuvo un bautizo literario muy bonito, un bautizo poético, que tuvo como madrina en Quito a la doctora Rosalía Arteaga y al amigo poeta venezolano Gustavo Tobar Arroyo, y en Guayaquil a la escritora guayaquileña Verónica Cuello y Ángel Becasino. Y con flores y con champán, un ambiente poético, bohemio, estos libros fueron bautizados y presentados al Ecuador. Bueno, es un poco, digamos que contradictorio en estos tiempos donde rigen las redes sociales, donde muchos de los jóvenes o muchas personas, incluso que ya pasan los 40 años, están entretenidos en las redes sociales y pensar
pensar que Guayaquil o que Ecuador hay muy pocas personas dedicadas a la poesía. Cristina Reyes, una mujer joven, una mujer que, como lo decía al inicio, está dedicada a su trabajo en la Asamblea. Se da también el tiempo necesario para escribir. Esto hay que rescatarlo y hay que también hacerle un llamado a los jóvenes, a las personas que obviamente de una u otra manera sienten su pasión o tienen esta pasión por escribir, por crear cosas y que de una u otra manera le han hecho creer que en Ecuador, que en Guayaquil, que en Quito no hay espacio para aquello. Bueno, primero decir que las redes sociales son una herramienta de información fantásticas que nos permiten además relacionarnos, acortar distancias con los seres que queremos, además que una herramienta para hacer negocios, para interactuar. Yo no las quiero satanizar, aunque también hay muchas, a veces, noticias falsas. Que son mal utilizadas. Y además también una especie de tribunal de inquisición que nos debe poner a pensar de qué cosas negativas se dice. La lectura es un arma aún mucho más poderosa. La poesía es un arma aún mucho más especial porque es un código cifrado. Yo sé que a lo mejor no es de los géneros preferidos, a lo mejor alguien dirá me gusta más el ensayo, la novela, pero yo invito a la gente a tener la curiosidad de leer, porque leer es abrir la mente, es vencer los prejuicios, es abrazar mundos, es no tener límites. La educación es el arma más poderosa para vencer la ignorancia, la pobreza, la discriminación. Entonces, sí, valgámonos de todas las tecnologías que tenemos para ser mejores personas, pero no dejemos a un lado esos libros que a mí me gusta lo tradicional, porque hay gente que le gusta leer en su tablet también. A mí me gusta el libro, rayarlo, sentirlo y demás, pero también, ¿por qué no? A veces hay libros que se pueden adquirir a un costo muy módico a través de las nuevas tecnologías. Invito a la gente, los guayaquileños sí leemos. Ocurre que a lo mejor necesitamos más incentivos, quizá también más promoción, pero hay que hacerlo. Precisamente hay que hacerlo y yo creo que esta es una iniciativa muy buena de parte de Cristina Reyes, que hay muchas personas que la han seguido desde hace muchos años, tanto así que llega al municipio de Guayaquil siendo la candidata segunda más votada después de Polo Vaquerizo, y esto obviamente le da un impulso para lo que más adelante sería su trayectoria y su trajinar político, que lo vemos hoy por hoy ha dejado bastante frutos. Bueno, fue una experiencia hermosa trabajar junto a alguien que admiro, que considero un mentor, un político probado, experimentado, de alto impacto social como lo es Jaime Nebot, que ha transformado esta ciudad. Solamente hay que asomarse y mirarla. A través de obra pública y de servicios, y trabajar con él en su equipo municipal, promoviendo proyectos, por supuesto, de liderazgo juvenil, de erradicación de la violencia de género. Fue una experiencia que me transformó la vida, que creo que también me dio justamente la valentía para luego asumir el siguiente paso, que fue ya ir a la Asamblea Nacional, a Quito, donde es otro escenario, donde es el epicentro político, un escenario un poco más de confrontación, de lucha política, en un espacio en el que teníamos que combatir un llamado socialismo del siglo XXI y un expresidente que tenía una tónica de autoritarismo, pero bueno, se dio el paso. La vida es de esas transiciones. Bueno, y precisamente hay que tomar, y hemos visto a Cristina Reyes, que ha tomado cada paso que ha dado, lo ha tomado con responsabilidad, lo ha hecho también con entereza y con fuerza, porque ha sido una de las asambleístas, no solamente en este periodo, sino que ya, como lo acaba de decir, le tocó enfrentarse al gobierno de Rafael Correa, y que en algún momento tuvo que poner también su voz fuerte, y precisamente por ser mujer no se ha quedado callada, al contrario, ha hecho valer la voz de la mujer dentro de la asamblea. Es que los ciudadanos nunca podemos permitir que nadie, por ninguna circunstancia, nos falte el respeto, menos atropelle los derechos que tenemos como ciudadanos. Venimos de un periodo de 10 años en el que se instauró el autoritarismo, no la presencia de la ley, un Estado de Derecho, sino más bien los caprichos y los vaivenes de un proyecto político. El poder es prestado, los ciudadanos eligen temporalmente a los ciudadanos para ciertos cargos y para que los sirvan. Vivimos una situación en la que se atropelló derechos de ciudadanos, trabajadores, jubilados. A mí me tocó enfrentarme a eso, más allá de decir que lo hice como mujer, porque las mujeres ecuatorianas hemos sido las primeras en salir a la calle a dar la pelea, las primeras en levantar la voz y enfrentarnos a estos tiranos con la valentía que nos caracteriza, sino yo lo hago como un ejercicio ciudadano.
vivimos un momento distinto y ojalá que aprendamos la lección de que el poder debe tener límites y que los ciudadanos debemos ser los principales veedores ciudadanos para que esos gobiernos cumplan con su deber y no al contrario atropellen a la gente. Bueno, y definitivamente entre otras labores que está realizando Cristina Reyes. Hoy, bueno, en estos días hemos conocido que hay un proyecto de ley donde obviamente se garantiza la, llamémosle así, el buen vivir de los adultos mayores, de las personas que han tenido que jubilarse a través del Seguro Social, que el Seguro Social, por cierto, ha sido, digamos así, durante los 10 años anteriores, ha sido una caja chica para poder recuperar o para poder sanear o tapar ciertos problemas que en la administración habíamos visto, habían falencias, se había cogido esto, incluso algunos jubilados se veían perjudicados por aquello. ¿Qué es lo que está proponiendo o qué es lo que ha propuesto Cristina Reyes ante la Asamblea? Sí, bueno, primero decir, para poner un poco en contexto, que entre las luchas que me tocó pelear en el gobierno anterior fue que ellos le metieron la mano a los recursos de la Seguridad Social, eliminando, por ejemplo, el aporte que hacía el Estado al Fondo de Pensiones Jubilares, debilitando el fondo donde se pagan las pensiones mes a mes a nuestros jubilados. Y también el arrebato que se le hizo a las utilidades de miles de trabajadores privados de este país. Esa demanda la ganamos. La gané, fue una de las proponentes con otras organizaciones sociales y hoy, por ejemplo, el presupuesto general del Estado ya contempla que ahora sí, este año, el gobierno del presidente Moreno pague al Seguro Social ese aporte de más de 1.200 millones, falta más, pero 1.200 millones al Fondo de Pensiones Jubilares. Faltan más cosas por hacer y por eso he propuesto el proyecto de ley, entre los que planteo, por ejemplo, a propósito del tema del Seguro Social, hacer que nunca más ningún gobierno le meta la mano a los recursos del seguro poniendo una disposición que prohíba la emisión de bonos y papeles del Estado. Más bien, el portafolio de inversiones del Seguro Social debe estar destinado a más créditos hipotecarios, más créditos quirografarios para los usuarios, inversiones rentables, acciones en bolsa de valores, pero no esta alcahuetería de papeles, que bien tienen una rentabilidad, pero que le restan liquidez al Seguro Social. Por otro lado, estoy planteando que se elimine este descuento que se le hace al día de hoy mes a mes a nuestros abuelitos, a los jubilados, claro sí, del 2.76% de sus pensiones, para que ellos mismos se paguen el 13º y 14º. Claro. Eso es ridículo. Claro. 5. Estás haciendo a la cuenta, estás engañando porque le sacas y bueno, mete al chanchito prácticamente. O sea, ellos ya trabajaron, claro, ya aportaron toda su vida, 30, 40 años, se fajaron trabajando por ganar esa pensión jubilar. Entonces no es posible que el gobierno les descuente a ellos mismos para que ellos mismos se paguen 5, 10, 15 dólares, 20 dólares, para algunos dirán es poquito, es muchísimo dinero para una persona que mes a mes tiene que comprar sus pastillas, su contingencia por el tema de seguridad social. Eso estoy proponiendo en el proyecto de ley, eliminar este descuento que se le hace a nuestros jubilados. Y luego también algo interesante para los trabajadores de las empresas de guardias, de servicios complementarios, limpieza, es que ellos puedan cobrar sus utilidades directamente de la empresa que las genera y no a través de un fondo común que se hace hoy en día que perjudica a muchos de ellos. Así es. Bueno, interesante, y yo sé que la clase trabajadora, sobre todo las personas, los jubilados, le interesa mucho porque ellos lo han venido clamando durante mucho tiempo desde que se implantó esta manera de meterle la mano al Seguro Social. Hoy Cristina Reyes está diciendo, bueno, aquí estoy, este es el proyecto de ley, hay que ver qué pasa también dentro de la Asamblea, sí, y esperamos por el bien de los jubilados y los demás trabajadores que esto realmente se dé y se le ponga un alto a este tipo de, como lo decía yo al inicio, de meterle la mano o de haber generado al Seguro Social como una caja chica para poder subsanar, para poder tapar ciertas falencias dentro de la administración. Claro, es que tú lo has dicho perfectamente, utilizaron el Seguro Social como caja chica. Al gobierno le faltaba dinero, ¿a dónde le metemos la mano? Al Seguro Social, y ahí venía la emisión de los papeles. Los papeles generan una rentabilidad anual, está claro. Sin embargo, no solamente el Seguro Social tiene que buscar inversiones seguras o para cubrir el déficit fiscal de un gobierno, sino más bien
inversiones rentables. Y es ahí donde hay que ampliar el portafolio de inversiones, y yo estoy proponiendo que se elimine el 50% de ese portafolio está invertido en papeles del Estado. Son más de 10.000 millones de dólares. Con 10.000 millones podrían hacer maravillas, como yo digo, prestar más a los propios trabajadores o a los propios jubilados. ¿Por qué no pensar en ampliar? Quizá hay que hacer una reforma legal, sin duda, pero a gente fuera del seguro social, buscar proyectos rentables, no como por ejemplo Toachi Pilatón, que representó 250 millones de dólares botados a la basura en un proyecto de corrupción. No es justo que se haga eso con dinero de los trabajadores y de los jubilados, y para eso necesitamos poner ciertas restricciones en la ley. Bueno, este es el proyecto de ley que está impulsando Cristina Reyes en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay otros temas que ya mismo lo estaremos conversando, que se dan en la Asamblea, que se dan sobre todo en la coyuntura política de hoy en día, que estamos viendo que hay un país que a la cuenta está retomando la tranquilidad, la normalidad. Sí. Sin embargo, hay casos de corrupción aquí en nuestro país que obviamente están generando o están llamando la atención de muchos de los ciudadanos. ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, en cuanto a la legislación, a la fiscalización de estos temas de corrupción que involucran al gobierno anterior? Sí, bueno, primero decir que es una lástima que la corrupción se haya sistematizado, que sea como un mal endémico, que esté inmerso en tantas instituciones, que no hayan existido los controles necesarios, porque para evitar la corrupción, además de por supuesto tener valores éticos bien implantados en las distintas esferas de la sociedad, no se diga en el sector público, es importante que haya controles. Y en este país no hubo controles, en este país hubo la llave abierta de los recursos públicos, que eran muchos en la época de bonanza, y había contralor, fiscal, superintendentes y todas las autoridades de control compinchadas con el gobierno de turno para delinquir. Y de allí lo que la gente ya conoce, que hemos tenido que destituir a fiscales, hay un contralor huido. Bueno, es una larga historia por contar. ¿Qué hacer? Sin duda, la elección de estas autoridades debe ser con una lupa, eligiendo las personas correctas, personas íntegras, personas con capacidad. Luego también tenemos que volver a los controles previos en la contratación pública. No es posible de que contraten, haya sobreprecio y bueno, luego que el contralor y el fiscal investiguen. No. Deben haber informes previos a la contratación que den certezas de la legalidad de los contratos y de que los precios se ajusten a la realidad de la obra o del servicio contratado. Para mí eso ya también es y nuestro bloque legislativo ha presentado un proyecto a la ley de contratación pública para que vuelvan estos controles. ¿Qué más hacer? Por supuesto que necesitamos que la fiscalía, ya en la parte de sancionar a quienes han cometido, un sistema de justicia que funcione, ágil, y por otro lado que la Fiscalía tenga también mecanismos para rastrear, mecanismos de colaboración para encontrar esos capitales que se han llevado, y por miles, a otros países. Bueno, interesante entrevista la que mantenemos esta tarde con Cristina Reyes, asambleísta nacional. Vamos en este momento a hacer una pausa y al regresar continuaremos tratando estos y otros temas aquí en Simulcast Pro. Ya regresamos. Simulcast Pro,
Si quiere pautar con nosotros, escríbanos o llámenos al 096-1770-000 o envíenos un mail a ventas@simulcaspro.com. Somos la mejor opción para que su marca llegue a todo el mundo. En Facebook estamos como Simulcast Pro. En Instagram, Simulcast Pro S. Y en Twitter, Simulcast Pro. Simulcast Pro, tu mejor opción. Hola, soy Dayanara y quiero invitarte a que sigas a Simulcast Pro en Facebook y no te pierdas toda su programación. Está buenísimo. Amigos, gracias por estar en sintonía de Simulcast Pro. Hoy la cita es con Cristina Reyes. Habíamos hablado antes de irnos al corte de varios actos de corrupción y que la Asamblea, que tiene su principal objetivo de fiscalizar, de también legislar, pero sobre todo la palabra fiscalizar ante los actos de corrupción que se han presentado, que han salido a la luz en estos últimos tiempos. Y pues Cristina, obvio, como es de esperarse, pone su voz de protesta ante los hechos y actos de corrupción que se dan en nuestro país. Pero un hecho de Ripley que sucedió, que aconteció en nuestro país, es la fuga del exfuncionario público, Fernando Alvarado, que tenía una medida sustitutiva, tenía un grillete electrónico y que por algún motivo desapareció del país, no está, y el grillete electrónico tan solo se lo quitó, lo dejó botado en un lugar X, y luego no se supo de él. Se ha llamado a la Asamblea Nacional a que vayan a dar su versión varias personas encargadas o que han estado inmersos en este tema, y prácticamente el uno se ha tirado la pelotita, el uno le ha dicho esto no tengo que ver yo. Por último han mandado a llamar hasta el técnico de la persona que opera el grillete, hasta el gerente que manda estos grilletes acá al país. Ha hablado, ha dicho algo al respecto. Sin embargo, yo creo que esto deja ver la inoperancia que hay en ciertas instituciones del país para tapar ciertos actos de corrupción. Bueno, yo primero me pongo a reflexionar y me imagino que la gente también en sus casas, ¿qué clase de banda delincuencial gobernó el país durante 10 años? Un expresidente llamado a juicio por nada más y nada menos que un secuestro, utilizando recursos públicos, un contralor huido por temas de peculado, y la lista es larga. Hasta que llegamos al que era secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, ha sido llamado por un tema de peculado, tiene 11 informes con predeterminación de responsabilidad penal. El juez, el fiscal solicita y el juez acepta, y a mi entender se equivocaron, una medida flojita, como fue el colocación de un grillete y la prohibición de salida del país, cuando este señor ha tenido los alcances del Chapo Guzmán, de una fuga espectacular que no sabemos a quién pagó, porque lo cierto es que los dueños del grillete dicen de que el grillete siempre funcionó. Aquí lo que ha fallado es los que tenían que monitorear ese grillete. La Asamblea, dentro de nuestras competencias, ¿qué podemos hacer? Más allá de que la justicia esté investigando y que tiene que llevar a la cárcel a quienes permitieron esta fuga. Y la ministra del Interior tendrá que traer a la cárcel nuevamente al fugado. Hemos llamado a una serie de funcionarios
para establecer las responsabilidades políticas. Todos se echan la culpa unos con otros. Lo cierto es que además de sobreprecios en el grillete y de pensar que estos aparatos no sirven y que ha sido un perjuicio para el país, no hay un sistema interconectado de vigilancia, porque quienes tenían que monitorear día y noche a este señor, como otras personas privadas de la libertad que también tienen el grillete y se dice que son cerca de 2.000, no están pues cumpliendo con su trabajo. Y el país no puede continuar de esta manera. Y por otro lado, si bien somos respetuosos a la función judicial, el llamado sí ha sido claro y contundente a los fiscales y a los jueces, que no puede ser que a cualquier persona, a un delincuente común, le ponen medida de prisión de libertad, y a un delincuente de esta naturaleza, acusado, o mejor dicho, procesado por delitos de peculado contra la administración pública, lo mandan a la casa, le ponen el grillete, le ponen prohibición de salida del país. No, pues, los fiscales y los jueces tienen que ser contundentes y tienen también que solicitar para ellos y aplicar medidas privativas de libertad. Bueno, el grillete yo creo que se ha establecido como una medida alternativa, sin embargo como que no está dando muchos resultados, no solamente en el caso del exfuncionario, sino también como en la delincuencia común, porque a diario vemos las noticias y nos damos cuenta que otra vez está detenido esta persona que ya ha cometido un delito y que se le había dado una medida sustitutiva de tener un grillete. Incluso vi que algunos colegas periodistas habían hecho reportajes donde una persona se quitaba frente a la cámara el grillete y no emitía ningún tipo de señal, ninguna autoridad, ningún ente que obviamente debe estar fiscalizando, debe estar pendiente de lo que sucede ahí, no hace nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué se puede prever? Le pregunto a usted como asambleísta, seguir con esta medida alternativa, dejarla prácticamente archivada, porque también hay un problema de pagos con esos grilletes. Dicen que todavía no se les ha cancelado, que hay sobreprecios, etcétera, etcétera. También me pongo a reflexionar de qué sirven los esfuerzos de la policía cuando desarticulan bandas, cuando capturan a delincuentes, algunos con las manos en la masa, muchos de ellos reincidentes. Y el alcalde Jaime Nebot y el Consejo Cantonal hace ya 8 o 9 meses presentaron un proyecto que tuvo la firma y el respaldo de 81 legisladores en los que no se puede dar esta clase de medidas sustitutivas, primero a personas que estén encuadradas en delitos de violación, secuestro, robo o asesinato. Luego, con mayor razón, si son reincidentes, claro, porque no es posible entonces que los esfuerzos que hace el policía venga a la función judicial y les apliquen cualquier medida, como que presentación al juez, como el grillete o cualquier otra cosa cuando son delincuentes de alta peligrosidad. Necesitamos hacer reformas al COIP. El proyecto duerme en el sueño eterno por una señora correísta, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, que no le da el trámite expedito que este proyecto amerita, pero seguimos insistiendo para que el proyecto pueda continuar en el debate y la discusión. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque dentro de la Asamblea también, en las últimas semanas, se ha visto dentro de la polémica porque hay varios funcionarios que han sido acusados precisamente, llamémosle la palabra, de extorsionar, de pedir dinero o pedir favores extras por un puesto, por un trabajo dentro de la Asamblea, como asesores, como secretario, etcétera, etcétera, y que han sido denunciados. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Asamblea? ¿Se van a sancionar? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en contra de las personas que han estado involucradas en aquello? Sí, primero decir que ha sido una lástima que los esfuerzos positivos que la Asamblea ha hecho por sacar adelante proyectos de ley de educación superior, proyectos de los trabajadores, etcétera, se vea menoscabado con este golpe institucional por el mal comportamiento de unos cuantos legisladores, que hoy muchos de ellos están ya siendo investigados en la Fiscalía, y 2 de ellas están siendo procesadas políticamente, sí, porque se está recomendando incluso su destitución por, en un caso, tener comportamientos o acciones que riñen con la función de nuestros cargos, y por otro lado por la gestión de cargos públicos o el cobro de estos diezmos a sus colaboradores, que claramente riñe con la ética y con la ley. En ese caso está ya para el orden del día de esta semana, luego de una serie de peripecias y de gente que quiere cubrir o proteger estos malos comportamientos, está ya para la definición, la deliberación de 2 legisladoras, la señora Espín y la señora Norma Vallejo, que las comisiones especializadas han determinado su destitución. Hay una serie de problemas en cuanto al número de votos que se necesita.
Nosotros pensábamos que simplemente con la mayoría absoluta, es decir, la mayoría de los miembros de la Asamblea, se podría definir el asunto, pero algunos han decidido que sea con 91 votos. Faltan 3 votos para decidir eso. Y en los próximos días veremos qué asambleístas están del lado de una seria depuración institucional y quienes quieren hundirse en la alcahuetería de estos comportamientos antiéticos. Bueno, ya estamos casi por terminar nuestro programa, sin embargo yo quiero preguntarle a Cristina Reyes, porque hace un momento también lo mencionó, y es que hablamos específicamente del expresidente Rafael Correa, quien hoy por hoy se encuentra prófugo de la justicia, ha sido llamado a juicio, tiene orden de prisión de parte de las autoridades, incluso ya se ha pedido una alerta internacional también. Sin embargo, se lo acusa de un secuestro, pero a decir verdad y como ciudadano, como una persona que está muy pendiente de lo que acontece en el país, vemos que el anterior gobierno, los funcionarios, los exfuncionarios del anterior gobierno, muchos de ellos están involucrados en actos de corrupción muy fuertes. Petroecuador, está el ex vicepresidente de la República, está Fernando Alvarado y muchos, la lista es interminable. Sin embargo, pienso yo como ciudadano y también como periodista de que a Rafael Correa se lo está acusando de un secuestro, que es algo, digamos, un poco leve ante los otros actos de corrupción que están involucrados muchos exfuncionarios de él. ¿Será acaso que se está queriendo desviar o se está queriendo poner una tela, una cortina de humo ante los casos de corrupción en los que puede estar directamente involucrado Rafael Correa y se lo investiga por un secuestro? Quiero recordar que el expresidente Correa tiene 5 causas aperturadas de indagación previa por delitos que van desde peculado, es decir, delitos contra la administración pública, delincuencia organizada y también el tema de sobreendeudamiento que sufrimos en condiciones ilegítimas, ilegales, feroces, de la contratación de la deuda externa. Tiene también un proceso de peculado el expresidente Correa en un proceso de indagación previa, y hoy el secuestro, que es uno de los casos emblemáticos que ha durado muchísimos años y que ya está en la etapa de llamamiento a juicio, en la que la jueza, además de que solicitó otorgó una medida privativa de libertad contra el expresidente Correa, y se ha solicitado una medida de difusión roja a la Interpol en Lyon, Francia. El expresidente hoy le quedan 2 caminos: o entregarse a la justicia porque se ha convertido oficialmente en un prófugo, o esperar que ese delito prescriba en 7 años porque no puede ser juzgado en ausencia. Si él no se presenta y no le da la cara a la justicia, él tendrá que vivir cobardemente autoexiliado durante 7 años. Entonces yo realmente considero que las investigaciones tienen que seguir su curso, hay que ser muy respetuosos de lo que hace la justicia, pero no es la única causa que el expresidente Correa. Es que los excesos, el autoritarismo, la corrupción no podían tener un final de impunidad. Él tarde o temprano tenía que rendirle la cara a la justicia. El país quedó endeudado, el país quedó en soletas después de la abundancia que existía, y hoy no hay para pagar las pensiones, las bonificaciones jubilares, y hoy no hay para pagar educación y salud. No es posible que tengamos que pagar más en intereses y capital a la deuda externa que en salud y en educación después de los altísimos precios del petróleo que tuvimos. Entonces hoy el expresidente Correa tendrá que rendirle cuentas a la justicia. No es la única causa, tiene 5 causas penales, muchas de ellas por delitos contra la administración pública que enfrentar. Bueno, estamos conversando con Cristina Reyes. Bueno, y antes de irnos, Cristina, su última publicación, su último libro, Mis Plenos Poderes, las personas que están viendo, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde pueden encontrar este libro? Sí, bueno, esta es una de las facetas, como digo, que me llena de mucha felicidad y que me da mucha fuerza para seguir. Mis Plenos Poderes está en las plataformas digitales de Amazon, por si alguien quiere sacarlo de allí, ¿verdad? Puede también en las principales librerías del país, en Quito y en Guayaquil, en Mr. Books, en Libre Mundo y Librería Española. Ahora en la Feria Internacional del Libro habrá dentro del stand de la Librería Española también unos ejemplares que van a estar a disposición del público. Y bueno, invitarlos a quienes quieran explorar mi poesía en Mis Plenos Poderes, hacerlo en estos canales que he dicho. Muy bien. Sí, claro, hay ediciones anteriores, ¿no? Sí, cierto, Liz. Claro. Hay ediciones anteriores que están en mi página web, cristinareyes.es,
están en plataformas digitales gratuitas, estas ediciones anteriores que @Yo Libertadora y Travesía, Poesía del Mar, estas dos ediciones del año que corresponden al año 2000 y 2007, están a libre disponibilidad de la gente que quiera pues, bajarlas de estas plataformas. Muy bien, interesante esta entrevista que hemos tenido con Cristina Reyes, asambleísta nacional. Amigos, bueno, pues Cristina, quiero agradecerle por su presencia aquí y bueno, pues aquí está Simulcast y con esta hermosa vista de la que se quedó enamorada Cristina, bueno, pues las puertas abiertas siempre. Muchas gracias, Romel, y éxitos con el programa. Muy bien, amigos, nos estamos despidiendo, será hasta el próximo jueves, un abrazo inmenso a todos ustedes. Que la pasen muy bien y no se olviden de compartir este programa también a través de sus redes sociales. Nos despedimos, chao. Hola, soy Dayanara y quiero invitarte a que sigas a Simulcast Pro en Facebook y no te pierdas toda su programación. Está bonito.